Muy buenas tardes, estimados amigos. Abrimos esta su página de medicina y algo más a cargo de su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado. El día de hoy vamos a disertar sobre un tema que posiblemente en los próximos años tendrá una relevancia por la magnitud de su presentación. Y hablamos nosotros de la depresión. La depresión podemos decir que tiene múltiples enfoques. Esos múltiples enfoques van a depender por la vía en la que ésta sea analizada. De tal suerte que si lo vemos desde un punto de vista funcional, pues es la deficiencia de neurotransmisores a nivel de receptores adrenérgicos y que va a denotarse en una disminución de la serotonina. Esto es tomando en cuenta un modelo posiblemente biológico, es más afirmándolo, un modelo biológico en donde está perfectamente establecido la disminución de neurotransmisores. Si nosotros lo vemos con un enfoque psicológico, lo vemos como un decremento en el desempeño óptimo de la actividad psicomotora o función intelectual. Y si revisamos el enfoque psiquiátrico, especialmente el clínico, ahí se entenderá que la depresión como una diversidad de cambios en el que el estado afectivo de las personas varían de importancia y severidad y que pueden ir desde la melancolía hasta episodios de índole psicótico. Sin embargo, también existe un enfoque que puede ser de índole social. No puede ser, es de índole social, en donde he de decir que bajo la lectura de un artículo elaborado por José Luis Álvaro Estranina y Alicia Garrido, ellos que son profesores de la Universidad Complutense de Madrid, España, en donde de manera original hacen una extensa revisión de las causas sociales de la depresión. Entonces lo he tomado como parte importante de esta breve charla que vamos a disertar en estos momentos. Y como decíamos, existen múltiples formas de abarcar la depresión. Y por supuesto, todos sabemos que es un trastorno funcional, un trastorno en neurotransmisores, un trastorno de índole social, y ahí se menciona la alineación en donde el enfoque va o el significado en un individuo que está tendiente a ser fragmentado en su personalidad y en su funcionalidad con la sociedad. De tal suerte que, tomando en cuenta esto que hemos realizado como una breve introducción, es cierto que la depresión es un trastorno de índole mental que se caracteriza por tristeza, pérdida de interés o placer, un sentimiento de culpa o falta de autoestima, con trastornos que van orientados hacia la falta de sueño, a la falta del apetito, una grave sensación de cansancio y por supuesto va íntimamente relacionado a la concentración. He de comentarles que en el ámbito de la sociología médica esto se toma como una sociopatía y por supuesto el enfoque es social y que el aspecto de la depresión se ha tocado a lo largo del camino que ha tenido el ser humano sobre la faz de la tierra. Imagínense que incluso
ya el padre de la medicina, Hipócrates, con su teoría de los 4 humores, identificaba perfectamente a las diferentes personalidades. Mientras que decía que a los individuos con mucha sangre se consideraban como personas sanguíneas y emocionales. Aquellos que tenían exceso de flema eran flemáticos y equilibrados, mientras los que tenían una buena cantidad de bilis amarilla eran coléricos, irascibles, totalmente violentos. Pero aquellos que tenían exceso de bilis negra se les denominaba melancólicos, se les denominaba apáticos, tristes, y de ahí surge exactamente la relación con aspectos de la depresión. Y a través del tiempo, como lo hemos mencionado desde Hipócrates, bueno, pues se ha manejado los conceptos de la depresión. Richard Blackmore, el médico de el rey de Inglaterra, Guillermo III, decía que estar deprimido era buscar a una persona con profunda tristeza y melancolía. Mientras Robert White también decía que aquella persona con depresión era un individuo de espíritu bajo y que además con hipocondrías y melancolía. Más adelante, seguramente también en el siglo XIX, el término de depresión va ganando terreno y se usa exactamente con lo que hemos comentado, con el término de melancolía para designar esta grave enfermedad. Y por supuesto, el término de depresión mental se utilizó como sinónimo de melancolía. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya Adolfo Meyer propuso abandonar el término de melancolía y sustituirlo por el término de depresión. Y por supuesto, en el siglo XX, ya el concepto de depresión se desglosa como una serie de fenómenos que van acompañados de ansiedad, de histeria, hipocondría, obsesión, fobias y trastornos psicosomáticos. Y por supuesto la Organización Mundial de la Salud ya habla y define a la depresión como algo endógeno, como un síndrome orgánico. Y por supuesto que la sintomatología es amplia y abarca desde alteraciones en el pensamiento y los impulsos de tristeza y que por supuesto trastornos en los ritmos vitales. Ya la biopsiquiatría lo explica a través de mecanismos farmacológicos, como lo hemos dicho, y por supuesto de neurotransmisores, y que van a influir en trastornos mentales que llevan y se encuentran en la depresión. De tal suerte que nosotros mencionábamos al inicio de esta disertación, también existe el enfoque de tipo social y que tiene que ver con los problemas de tipo sociales que llevan a la depresión y que son múltiples. Esa es la definición. La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión en el mundo afecta a 121 millones de personas. Esto quiere decir a 1 de cada 5 personas ha desarrollado la depresión. Y que el 25% de las personas que llegan a los 65 años alguna vez han tenido este trastorno psiquiátrico. Y por supuesto, la depresión es con mucho el padecimiento que más está presente. Y si lo vemos por regiones, en Europa se habla de que llega hasta el 20% en su población. En Italia está perfectamente establecido que el 40% de su población sufre de este grave trastorno. Y en una revisión que se hicieron de 61 publicaciones,
en un estudio de metaanálisis, encontraron que el 72% de toda esa población tenía la asociación de algún signo positivo con depresión, y que además que en la gente que se encuentra con depresión, la mortalidad está más elevada en la medida en que lo presentan y en un lapso cercano a los 5 años de presentarlo. De tal suerte que la depresión puede estar en cualquier grupo de edad. Se presenta en los adolescentes, se presenta en las madres puérperas, se presenta en las personas que hoy se conocen como adultos mayores o de la tercera edad, que tienen una gran capacidad o una gran incapacidad y muy amplia en diferentes posibilidades. Una persona de la tercera edad tiene discapacidades en el aspecto motriz, en el visual, en el auditivo y por supuesto en la esfera mental. Y ahí es donde está presente la depresión con muchas posibilidades. Y por supuesto, así como desde la época hipocrática, se va a identificar con un sentimiento de tristeza, con llanto fácil, con aislamiento, falta de concentración y por supuesto trastornos del sueño. Y sin duda alguna, con la habilidad emocional, agitación e ideas suicidas. Ya lo hemos comentado, que el suicidio está en el ámbito de la depresión y que muchas veces aumenta la tasa general de mortalidad. Así hemos dicho que existen múltiples maneras de estudiar la depresión. Existe una escala geriátrica de depresión en donde con este dispositivo, con esta escala, se ha medido la posibilidad de identificar la depresión, y en un estudio donde estuvieron involucrados algo así de poco más de 68,000 personas adultas y mayores, insisto, se encontraron rasgos positivos de depresión. Y por supuesto que sin lugar a dudas se menciona que alrededor de 17,000 a 18,000 personas pertenecieron al sexo masculino, mientras poco más de 50,000 fue en las mujeres con estos rasgos positivos a la depresión. De tal suerte que la depresión, insisto, en las diferentes etapas de la vida, tiene proporciones elevadas. Y estas pueden ir de tal manera que en un estudio de consulta externa se fue hasta casi el 36%, mientras que en egresos hospitalarios llegó a identificarse hasta un 40%. Y por supuesto, de acuerdo a lo que hemos comentado, se piensa que para el 2020 la depresión puede convertirse en la segunda causa más común de discapacidad, incluso por arriba de las enfermedades cardíacas e isquémicas o cardiovasculares. Y por supuesto, esto debe de preocupar, porque en este momento ya debemos de estarnos preparando para poder actuar en este gran problema de salud pública como es la depresión. Por supuesto, tiene múltiples clasificaciones de acuerdo a la gravedad de presentación, desde leve, moderado o hasta severo. Y por supuesto, como hemos dicho, dependiendo el enfoque, ustedes tendrán la explicación del problema de la depresión, si utilizan un modelo biológico, un modelo social, o en su defecto utilizan una definición según la especialidad, de tal suerte que los enfoques y las definiciones son
múltiples, de tal suerte que uno de los factores sociales que tienen importancia en la presentación de la depresión, no hay duda que es el estrés. Es el que haya un conjunto de demandas sociales y presiones en el medio que sobrepasen la capacidad del individuo para ajustarse a las mismas y provoque una fragmentación de su ser, que provoque una pérdida de identidad y por lo tanto lo lleve a la depresión. Estos procesos de tipo estructural van a limitar la capacidad del individuo, van a limitar su capacidad de acción y por supuesto es una amenaza real para que el ser humano guarde un equilibrio en sus esferas biológica, psicológica y social. Sin lugar a duda, la teoría marxista habla exactamente que en los procesos de producción dados en el trabajo llevan al individuo a esta fragmentación y por supuesto llevan y aumentan la posibilidad de la depresión. Y por supuesto, aquí está un fenómeno que se conoce como fenómeno de alienación. Y por supuesto, la autoestima amplía las perspectivas psicosociológicas de estos estudios emocionales de cada persona y que la alienación con cada uno de sus componentes va a llevar exactamente a esa falta de estructura de índole social y que provoca la depresión. De tal suerte que la sociología médica también está perfectamente involucrada para explicar este grave problema que se conoce como depresión. Y por supuesto, hace mucho énfasis a la teoría de la alienación, que es una categoría analítica básica para poder entender las condiciones materiales, escúchenlo bien, de desigualdad, de inequidad, de injusticia social que se están generando en el trabajo alienado, vuelvo a repetir, bajo la teoría marxista y obviamente de las condiciones del trabajo productivo de un sistema capitalista que está provocando este grave padecimiento y este concepto. Por lo tanto, la alienación provoca indefensión del ser humano, carencia de su significado y postura social, aislamiento del individuo, autoextrañamiento y algo que tiene también un significado de acuerdo a las diversas corrientes filosóficas, lo que se conoce como anomia. Y esto está íntimamente ligado a la deficiencia, a la falta de organizaciones sociales que están desestructuradas y que llevan al hombre a ciertas dimensiones para perder su control, obviamente psicológico, social y biológico. Y estos múltiples factores de alienación, como he repetido, la indefensión, la carencia de significados, el aislamiento, el autoextrañamiento y estas organizaciones sociales desestructuradas que están en contra del individuo, lo fragmentan, pues lo llevan muy bien a una pérdida de su control y por lo tanto a provocar de esta manera la depresión, porque el individuo que está alienado está despojado de su capacidad de influir sobre su medio, ya que actúa en un vacío normativo, simbólico, interpersonal. Y el individuo tiene falta de expectativas
y al tener faltas de expectativas para transformar sus circunstancias y sucesos adversos, la incapacidad para poder estar seguro de su futuro inmediato, la no existencia o la confusión de las normas sociales, la falta de significados y propósitos que se tienen en la vida personal, dan como consecuencia sentimientos de separación, sentimientos de distanciamiento con respecto a ideas, acciones, y el sujeto se hunde en procesos, que fijan posiciones sociales que lo llevan sin lugar a dudas a la depresión, porque su reacción adaptativa hace que no pueda controlarla y lo lleva a una baja autoestima. Y en este contexto, la depresión se considera como una respuesta que está más dentro de un repertorio de posibles respuestas, porque el desarrollo de síntomas es una forma de afrontar de manera típica determinados problemas de tipo social y, por supuesto, con estructuras que están ubicadas en la mente, en la sociedad, y por supuesto que alteran las respuestas afectivas funcionales, y los mecanismos, afecta a los mecanismos de defensa. ¿Y qué mecanismos de defensa nos referimos? Pues la elevada autoestima, y por supuesto lleva a trastornos y sobre todo a poblaciones que están bajo el castigo de la inequidad, la injusticia social y, por supuesto, sin lugar a duda, múltiples aspectos sociales que complican su existencia. Y una persona, un paciente con depresión, siempre tendrá complicaciones de otras muchas sociopatías que lo único que llevan a agravar su problema. Y muchas de las ocasiones son parte también de personas que abusan de sustancias no benéficas para el ser humano, como las drogas, como el mismo alcohol. Y por supuesto lo lleva sin lugar a dudas a tener problemas en el trabajo, en la escuela. Tienen conflictos familiares múltiples y que les dificultan su relación con otros miembros de la sociedad. De tal suerte que los llevan a un aislamiento social. Y eso de la mano a una disminución de la autoestima y, por supuesto, con altas posibilidades de suicidio, y como consecuencia pueden tener una muerte prematura. Por supuesto que existen tratamientos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, pero el poder modificar las condiciones sociales que llevan de la mano a la depresión en sistemas de países en vías de desarrollo como el nuestro es prácticamente imposible, y solamente nos queda bajo la mano como una herramienta escondida la educación que debe de llevar al control de estos factores sociales y que se busque que haya un equilibrio en relación a la gran multitud de factores que provocan la depresión y que difícilmente puede llevar al control, y sin lugar a dudas es prácticamente o es imposible su erradicación ante las instancias de un modelo económico, político y social que prohija aspectos de un modelo médico curativo y no de prevención, con visión anticipatoria. Y es decir, estimados compañeros, vuelvo a repetir, este tipo de temas tratados en esta su página de Medicina y algo más
solamente quiere llevar para ustedes ese gran deseo de quien esté interesado. Busque más información que estimule su capacidad de deseo de quererse informar más. Nosotros planteamos el problema y, por supuesto, convencidos que la génesis de todos los procesos nosológicos o enfermedades son multicausales bajo el amparo de procesos sociales. No hay la menor duda. Y por supuesto, como es costumbre, usted es el que tiene la última palabra. Usted es el que tiene esa capacidad para decir para usted cuál es su verdad. Por lo tanto, nosotros cumplimos. Medicina y algo más presentó ahora la depresión como un problema social y que tiene múltiples significados. Ahora a usted le toca decidir cuál es su postura, cuál es su posición y cómo el trabajador de la salud en el entorno del individuo, la familia y la comunidad, cómo debe de actuar. Su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado, se despide de ustedes sin antes agradecerles todos los comentarios que han hecho hasta el momento. Me atrevo a presentar este tema porque en la asignatura de Sociología Médica se revisa y por lo tanto se debe de advertir que no solamente un modelo médico que vaya hacia el daño, un modelo médico que explique la enfermedad es suficiente. Debe de haber una alternativa, un modelo social. Y bueno, vuelvo a repetir, usted tiene la última palabra y un saludo a todos que tienen el agrado de escucharme y por supuesto cerramos este programa y lo abriremos posteriormente con algo que también sea de interés general. Hasta la vista, su amigo y servidor Ramón Camacho Delgado les agradece su atención.